Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué no sois de Dios? Respondieron los judíos: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy endemoniado, antes honro a mi Padre, mas vosotros me injuriáis a mí. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la dengue. Con toda verdad os digo que quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos: ahora conocemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas, que también murieron? ¿Por quién te tienes? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. El que me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mas no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijese que no le conozco, sería como vosotros, mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, ansió ver mi día, lo vio y se gozó. Dijéronle los judíos: ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Respondióles Jesús: con toda verdad os digo que antes que Abraham existiese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas como a blasfemo, mas Jesús se escondió y salió del templo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, sobreviniendo Cristo, pontífice de los bienes venideros, por un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica material, ni con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario, obteniendo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la ternera esparcida santifican a los contaminados en cuanto a la limpieza legal de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y por eso Jesús es mediador del Nuevo Testamento, a fin de que, interviniendo su muerte para expiación aún de las prevaricaciones perpetradas bajo el primer testamento, reciban los que han sido llamados por Dios la promesa de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy es el primer domingo de Pasión y notamos que además de los ornamentos morados, todas las imágenes del altar están cubiertas, así como en los días de tormenta uno ve acumularse los nubarrones y se va poniendo pesado el ambiente y uno dice va a llover y se va a caer el cielo. De alguna manera, también el cielo de la iglesia se pone cada vez más triste, más sombrío, hasta prorrumpir en desgarradores acentos de dolor, porque el rayo de justicia va a caer sobre aquel que va a ser el Cordero Inmaculado, que tomó sobre sí los pecados del mundo para hacer justicia ante Dios y hacer del verdadero pontífice, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Pontífice viene de puente, puente en el abismo que habían creado nuestros primeros padres y toda la humanidad con el pecado, ese abismo que existía entre Dios y el hombre. El cielo, recuerden, había sido cerrado por el pecado y necesitaba ser abierto de vuelta por alguien que cumpliese toda justicia, y ese fue el sumo
pontífice nuestro Señor Jesucristo. Pontífice viene de puente entre el hombre y Dios. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que nombra San Pablo en la epístola de hoy, los machos cabríos, los toros, la ceniza de la ternera que se esparcía para la limpieza legal, eran símbolos, eran imágenes del único y verdadero sacrificio que iba a perdonar los pecados del mundo, de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz. Recordemos siempre, Jesús, nuestro Señor, se hizo carne y habitó entre nosotros con un solo propósito, el de la redención del género humano. Y ese propósito se iba a cumplir de manera eficacísima y perfectísima y completísima el día de la crucifixión y muerte. Algo que el hombre normalmente vería como un fracaso, una persona que predica una doctrina que termina siendo abandonado por los propios y muriendo en una cruz como el peor de los criminales. Sin embargo, en ese momento fue cuando Dios manifestó más su poder porque hizo el puente entre el hombre y Dios, un Dios enojado, con una ira justa por el pecado del hombre, y vino un Dios humanado, nuestro Señor Jesucristo, a hacer esa amistad de vuelta entre el hombre y Dios. Es tal el abismo entre lo que es la forma de pensar humana, carnal, diríamos, material. Lo vemos en la discusión de los fariseos, de los judíos, hoy con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor les dice: si les dijera que yo no conozco a Dios, mentiría como vosotros. Vosotros decís que conocéis a Dios y no le conocéis, porque Dios escribió a través de sus profetas, Dios profetizó y anunció todas estas cosas que iban a suceder en el Nuevo Testamento. Y los letrados, los que tendrían que haber sabido, que eran los fariseos, los escribas, no habían entendido las Escrituras y las habían interpretado de una manera material, carnal, humana, sin ver lo sobrenatural de todo. Y nuestro Señor Jesucristo los increpa y les dice: si yo dijera lo contrario, sería como vosotros. Vosotros sois mentirosos porque decís que conocéis a Dios y no le conocéis. Así pasa muchas veces con nosotros, con nuestra manera corta de entender las cosas. Lo que acabamos de decir, Jesucristo mostró el fin último por el cual Él se encarnó, fue morir en la cruz. El escándalo de la cruz. Locura para los griegos, para los gentiles. Escándalo para los judíos. Y sin embargo, todo eso estaba escrito en las Escrituras, de manera clara, de tal claridad que hasta las 30 monedas con que lo vendió Judas Iscariote están en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos aprender en el domingo de hoy a ver las cosas de manera sobrenatural. Hoy mismo vemos el estado calamitoso de la humanidad, vemos el estado de la Iglesia, y lo vemos desde el punto de vista humano. Es todo un fracaso, es todo un desastre. Somos poquitos, parecemos locos. El mundo está apartado de Dios. ¿Acaso no fue escrito esto? ¿Acaso Jesucristo no nos habló de la apostasía al fin de los tiempos? Que la caridad se enfriaría, que estaría la abominación de la desolación en el lugar santo. Y todo lo que está sucediendo, ¿qué nos escandaliza? Estamos como los fariseos, como los escribas, que no entendieron las Escrituras, no somos consecuentes, no entendemos nada. Si fue escrito por nuestro Señor Jesucristo y anteriormente profetizado por el mismo profeta Daniel, de que esas cosas iban a suceder, debería ser causa de nuestra alegría que hoy estén sucediendo. Viendo y afirmando que la fe que tenemos es la verdadera, que la Iglesia
a la que pertenecemos es la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él derramó hasta la última gota de su sangre, rescatándola, fundándola para nosotros salvarnos. Entonces es importante entender las Escrituras y entenderlas como las entiende la Iglesia, no como podemos opinar nosotros personalmente. No podemos tener opiniones personales en esto. Es atenernos al magisterio de la Iglesia, a cómo ella las interpretó. Fijémonos que nuestro Señor los trata de mentirosos y como los judíos quedan sin argumentos, agarran piedras para arrojarle. Ese es el típico cuando uno está en una discusión y no hay argumentos ya, entonces empiezan los insultos, empiezan los arrojamientos de piedras. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad y la verdad se esconde ante la estulticia de los judíos. ¿Qué hizo Jesucristo? No discutió con ellos, se escondió, porque la verdad no es digna de ser conocida por los necios. No seamos de los necios. No seamos de los tontos, no seamos de los que agarran piedras, no seamos de los que nos escandalizamos. Y Jesucristo les dice a los judíos, vosotros no oís la palabra de Dios. Y sí, ellos decían, pero nosotros las oímos. El no oír, precisamente, entendiéndolo desde el punto de vista espiritual, es si uno las escucha, y las escucha con un corazón puro, es consecuente con esa palabra de Dios. Entonces, quien me ama cumple los mandamientos. Si yo escucho la palabra de Dios y me porto como si no la hubiera escuchado, es eso que Jesucristo, nuestro Señor, se queja de los fariseos de hoy. Vosotros no sois de Dios. Vosotros no oís la palabra de Dios, porque si la oyerais, seríais consecuentes. Y ser consecuentes es precisamente escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, que es aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan esa parte del Evangelio en que una mujer, después de escucharlo a nuestro Señor, levanta la voz y grita, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron? Y Jesucristo dice, más bien bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y es eso precisamente, escucharla no solamente con los oídos, sino con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma, es decir, ponerla en práctica después. ¿Y quién otra lo hizo de mejor manera que la Virgen María? Vemos el tránsito desde lo natural a lo sobrenatural. Esta mujer gritó alabanzas a la madre corporal de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor Jesucristo va más allá todavía. Bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, va a una alabanza sobrenatural de su propia madre, porque ella precisamente escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. ¿Y cómo la puso en práctica? Diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que es lo que dice el gradual de hoy. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Veamos todas las cosas entonces desde el punto de vista divino, sobrenatural, porque los grandes castigos que Dios permite en la humanidad siempre tienen un sentido sobrenatural, y todas las tormentas traen después un día claro y fertilidad para la tierra. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo trajo nuestra redención. Entonces pidamos esa sabiduría, esa verdadera ciencia, eso de ver las cosas desde el punto de vista sobrenatural. Y decir con el profeta David, hazme, Señor, enséñame a cumplir tu voluntad. Y repetir con la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.